Sin duda el caso con el que partimos hoy es noticia junto a Miguel Ángel Araya. Va a dar que hablar y va a quedar también en los libros, en la jurisprudencia de nuestro país, porque después de 11 años de investigación e iniciado el juicio, finalmente hoy fueron absueltos los 8 imputados en el caso SQM. Miguel Ángel, bienvenido. Fueron durísimas las palabras de la jueza que dicta esta sentencia contra la Fiscalía. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Matilde. Un gusto en saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora. Un día histórico, ciertamente, tú lo decías, para el sistema judicial chileno y también para la política, porque hay que decirlo, este caso estuvo desde un comienzo vinculado a la política nacional cuando corría el año 2015. Un hecho histórico, son 8 acusados absueltos por la justicia, por el tercer Tribunal de Juicio Oral y lo Penal de Santiago, en esta, una de las últimas aristas que quedaba todavía abierta del gran caso Soquimich SQM, también conocido popularmente, donde algunos de los protagonistas de esta historia eran precisamente el ex gerente general de SQM, Patricio Contese, también el ex senador y presidente de la UDI, actualmente ya no militante de esa colectividad, pero sí todavía del mundo de la derecha, Pablo Longueira, y también el actual candidato presidencial independiente Marco Enríquez Ominami. Todos ellos eran parte de los acusados de esta gran causa judicial SQM que por más de 10 años se extendió. ¿Por qué decimos 10 años? Las primeras formalizaciones comenzaron en abril del año 2015. La investigación ya había comenzado un poco antes, pero el juicio finalmente se desarrolló por 2 años y 8 meses. El juicio más largo. Esto ya no es lo que dice un abogado, no, es dato. El juicio más largo que se ha desarrollado en el Centro de Justicia de Santiago, en el sistema penal chileno. Con dedicación, digamos, exclusiva, porque las personas que eran imputadas tenían que asistir además. Así es. Las personas imputadas participaban, algunos telemáticamente, pero estaban presentes en estas audiencias, largas audiencias donde se leían una a una las boletas, una a una las facturas, muchos testigos. Mira, un dato bastante relevante y llamativo. 13 testigos fallecieron en el transcurso del juicio, en el transcurso del caso. Sí, en 11 años, claro. Es la derrota que ha tenido la reforma procesal penal, ya lo han dicho varios expertos. ¿Por qué decimos la derrota del sistema? Porque cuando llegó la reforma procesal penal, se crea el Ministerio Público, era precisamente para tener una justicia a tiempo. Lo que hoy día dice el presidente de la Corte Suprema en varios de sus discursos, una justicia que no es a tiempo no es justicia. Y hoy día tenemos el caso acá, frente a nuestras narices, que prácticamente, a pesar de que hayan sido absueltos, uno puede decir, bueno, si fue a 10 años de que estalló el caso, estamos hablando de justicia, usted saque sus propias conclusiones. Pero lo que ha pasado esta jornada ciertamente va a pasar a los libros de historia con una absolución completa para los 8 acusados que quedaban todavía del caso SQM. Muchos celebraban, la Fiscalía tuvo que hacerse cargo de las duras palabras que entregó en este veredicto absolutorio el tercer Tribunal de Juicio Oral y lo Penal, porque son 3 magistradas las que toman la decisión. No es un voto unánime. Habían 2 que iban por la absolución y una que era el voto disidente que iba por condenar. Tampoco la totalidad de los casos, era más bien una prevención la que hacía la magistrada, pero que en algunos de estos iba también por la condena. Así que es un duro golpe que se le da al Ministerio Público porque se atribuyeron bastantes calificativos. Pruebas conseguidas de manera ilegal, también una falta al debido proceso, vulneraciones de garantías y derechos de los acusados, en fin. Mira, son dice ahí la jueza de este caso, la jueza Teresa Barrientos, dice, tanta ha sido la dilación en la resolución de la causa que las penas requeridas estarían prácticamente cumplidas. Eso es un punto muy relevante, Matilde. ¿Por qué? Hablábamos de que las primeras formalizaciones son en el año 2015. O sea, cuando una persona es formalizada, queda con medidas cautelares. Lo hemos visto en tantos casos. Algunos quedaron con prisión preventiva, otros quedaron con arresto domiciliario total, arresto domiciliario parcial, arraigo nacional, no podían salir del país. Esa fue la gran crítica que hacía Marco Enríquez Ominami, que él no pudo salir por 10 años del país y si quería hacerlo tenía que solicitar autorización al tribunal. En fin. Porque viajó, sí. Sí, algunas veces viajó, pero el punto es que muchos de ellos quedaron con estas medidas cautelares por mucho tiempo, algunos meses, otros años incluso con arresto domiciliario. Y todo ese tiempo se va acumulando finalmente porque hay una ecuación. O sea, un día en prisión preventiva equivale a un día de cárcel en caso de que a alguien se le dicte una condena. Distinto en el caso del arresto domiciliario total y del parcial, que ahí hay que hacer una ecuación. Pero lo cierto es que por más
que haya pasado el tiempo, todos esos días finalmente se le iban a acumular para las penas que estaba solicitando el Ministerio Público, que en el caso de la pena más grande, podríamos decir, era para Patricio Contese, a quien le pedían una pena de 7 años de presidio efectivo. En el caso de Pablo Longueira se solicitaba una pena de 817 días de presidio efectivo. Y por lo tanto, muchas de esas penas ya estaban cumplidas si uno consideraba este abono de las medidas cautelares. Por lo Ahora tanto, es un proceso tan largo donde también hubo irregularidades. Por ejemplo, recordemos los audios de Manuel Guerra, donde él dice que más bien saca del caso de cohecho a Pablo Wagner. Ahí elimina el delito ya en la investigación, por lo tanto... era como que se escogía con pinzas las personas y los delitos. También muchos políticos no llegaron a ser investigados porque se dio la orden de no querellarse contra algunas personas por parte del Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, hubo muchísimos problemas que llevaron incluso a tener una legislación de por medio, que es la ley del financiamiento de la política, que impide que sean empresas las que donen, sino que personas naturales. El veredicto es muy certero con lo que tú dices, Matilde. Dice, la igualdad ante la ley se quiebra cuando dos contribuyentes con idénticas condiciones objetivas reciben sanciones cualitativamente distintas sin razón clara. Este es un párrafo donde el veredicto, las magistradas atacan directamente a la función que tuvo acá el Servicio de Impuestos Internos. Dicen que el servicio actuó con diferencias, con discriminación arbitraria, dependiendo del contribuyente al que se le estaba refiriendo. Y por lo tanto, eso es completamente antijurista, anticonstitucional, si lo queremos llevar, antiético también. Por lo tanto, acá las críticas iban tanto al Ministerio Público como también al Servicio de Impuestos Internos, que era finalmente el ente encargado de presentar estas querellas, estas acciones judiciales, cuando se encontraban antecedentes que pudiesen sostener la presunta comisión de delitos. Pasemos a escuchar de lleno al parte de los ambientes que tuvimos en esta audiencia, bastante larga, igual cabe señalar, cerca de 2 horas, 3 horas se extendió. Eso es cierto, comparado a los 11 años que tuvieron que esperar, es muy poco. Pero bueno, pasemos a escuchar precisamente el momento en el que se refieren a que los antecedentes que el Ministerio Público entregó no fueron suficientes para convencer a la justicia de que acá existieran delitos. Por tanto, si bien fue un hecho no controvertido la emisión de las boletas de honorarios y facturas invocadas en la acusación ya llegadas a juicio, las cuales fueron ingresadas en la contabilidad de SQM S.A., Salar S.A. e Industrial S.A. y pagadas en prácticamente la totalidad de los casos con cargo al centro de costos del gerente general Patricio Contese, las probanzas resultaron insuficientes para tener por establecido, más allá de toda duda razonable, que se trató de documentos ideológicamente falsos y menos aún el obrar doloso en los términos que exige la ley. Escuchábamos parte del ambiente que se vivió durante esta mañana en el Centro de Justicia de Santiago con este veredicto absolutorio que deja más preguntas que certezas sobre si en verdad fueron no suficientes los antecedentes o si en verdad acá se actuó en pos de las garantías y los derechos de los acusados, pero lo cierto es que hay un voto disidente y eso podremos entrar en profundidad ya una vez que conozcamos la sentencia y el fallo. Pero en 11 años el hecho es que no estaban las pruebas como para obtener una sentencia condenatoria. Así es, y las críticas al Ministerio Público fueron bastante severas en la reacción de este veredicto. Se dice que habían personas que partieron en calidad de imputados, después pasaron a testigos, hubo cambios en el grado con el que estaban siendo investigadas estas personas, 13 testigos fallecidos mientras avanzaba el juicio, así que y de hecho, nosotros los días previos estábamos conversando con algunos expertos como por qué se veía tan largo este juicio. Hoy día las magistradas lo dijeron, esto no se trata de una complejidad del caso, no se trata de una complejidad en la revisión de los antecedentes, la extensión y dilación de este juicio se debe a responsabilidad absoluta del Ministerio Público, de las acciones que fueron tomando, de las decisiones que se fueron tomando en el juicio, y esto no es una opinión, sino lo que dijeron las magistradas en su fallo. Y al respecto también tenemos parte del ambiente cuando se refieren a este largo proceso que debieron atravesar estos 8 acusados. El transcurso de días, semanas, meses y años afectan la capacidad de memoria de las personas y los hechos en materia de la acusación cubren un periodo entre los años 2008 a 2015.
deponiendo testigos y peritos durante los años 2023, 2024 y 2025 sobre hechos acaecidos hace 8, 10, 15 y hasta 17 años atrás, siendo una frase habitualmente empleada por aquellos el no recordar atendido el tiempo transcurrido, traduciéndose aquello en un uso reiterado del artículo 332 del Código Procesal Penal, con el consecuente deterioro en la calidad de la prueba. De acuerdo a lo razonado, las sentenciadoras de mayoría estiman que, en el presente caso, existe una violación flagrante al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable que afecta a todos los acusados, siendo la única forma de subsanar tal afectación e impedir que se perpetúe la adopción de una decisión absolutoria. Bueno, hoy día en el Centro de Justicia de Santiago muchas personas llegaron acompañando al candidato presidencial independiente Marco Enrique Sominami, que recordemos para sumarse a esta carrera presidencial debió recolectar firmas a nivel nacional. Y hoy día un gran grupo de personas, me atrevería a decir incluso más que cuando ha ido el ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, llegó a acompañar a Marco Enrique Sominami con bandera chilena, lo pueden ver en las imágenes en vivo de CNN Chile. Bueno, veremos esto en la franja, me imagino también. Totalmente, Matilde, y ese era un punto que también quería tocar. Acá ningún acto, ningún hecho queda sin ser utilizado políticamente, y ciertamente yo diría que ojalá, o sea, no ojalá, yo creo que muy probablemente antes del viernes ya vamos a ver lo que se grabó, porque habían realmente un set armado para Marco Enrique Sominami. Y bueno, ahí vamos a ver cómo saca provecho de materia política. Lo cierto es que la justicia lo ha declarado absuelto, así que está en todo su derecho de utilizarlo esto de la manera que él considere claro, correcta. Así que si estuvo, podríamos decir, políticamente acusado, judicialmente incluso, por 10 años, tiene todo el derecho a hacer los descargos que estime conveniente. Pero también habló con la prensa, se comunicó, hizo sus descargos ante los micrófonos de la prensa sobre esta, que él dice, persecución política que sufrió por instituciones del Estado, que lo querían bajar en las encuestas, que lo querían sacar de la carrera presidencial en aquellos años. Bueno, estos fueron los descargos de Marco Enrique Sominami. Agradezco la masiva asistencia de mucha gente. No es el momento de polemizar con la realidad. Imagínense 11 años de su vida, 11 años de su vida en esto, 11 años, 13 acusaciones. Esto es un caso más grande que simplemente una causa. Fueron 11 años. Porque recordémosle al país simplemente cuándo empieza. Esto empieza cuando yo marcaba, era el político más creíble de Chile. Era el número 1 en las encuestas. Así comienza. Y comienza con la destrucción de mi reputación con acusaciones que fui demostrando una por una. De las 13, 12 fueron confirmadas como lo que yo decía, inocentes. Bueno, otro de los que celebraba bastante feliz, emocionado incluso, fue Pablo Longueira, que luego de estar mucho tiempo alejado de los medios de comunicación, mucho tiempo alejado de las cámaras, de la luz pública, finalmente hoy decide aparecer en esta audiencia y conversar con los medios de comunicación. Lo podría haber hecho ayer, cuando fueron el día de las últimas palabras. Sin embargo, él solicitó al tribunal acceder y retirarse del Centro de Justicia por la vía de los estacionamientos sin verle públicamente, pero hoy día él tomó la decisión de conversar con los medios, también lo hizo su abogado, y esto fue lo que señalaron. Esta que ha sido por lejos la peor batalla de mi vida, la gané porque no tengo tejado de vidrio. Nunca he tenido. Soy el político más revisado en Chile, más perseguido. Me allanaron, me persiguieron, entregaron pruebas falsas, mintieron, hicieron un daño que, a pesar del alivio de este fallo, nada va a reponer el daño que le han hecho a mi familia. Es categórico el fallo. No hay una sola prueba en este tribunal. Una sola prueba. Todo el mundo ha dicho el caso Soquimich. Y si es el caso Soquimich, ¿por qué no está la presidenta Bachelet? ¿Por qué no está la Carolina Toá? ¿Por qué no está el PPD? Aquí se persiguió a algunas personas en específico, especialmente a Pablo Longueira, y creo que el fallo contundente ha demostrado que inocente. Pablo siempre ha sido una persona proba, una persona austera, una persona recta, y que durante casi 11 años ha sido mancillada tanto por el Ministerio Público como a través de los medios de comunicación. Imagínense 2 años, 8 meses, 3, 4 fiscales dedicados exclusivamente a esto y no persiguiendo a los criminales y haciendo perder tiempo y recursos a todos.
y persiguieron, yo diría, a la persona equivocada, porque si hay alguien honesto en este país, Pablo Longueira. Bueno, ahí veíamos que los apoyos se hicieron notar por el caso de Marco Enrique Sominami, por las propias personas, por muchas personas, ciudadanos que llegaron a acompañarlo con esta bandera chilena. En el caso de Pablo Longueira, algunas figuras importantes de la derecha de la UDI, como es el caso de Víctor Pérez, exministro también durante los gobiernos de Sebastián Piñera, que decía: siempre tuve confianza en que Pablo Longueira era inocente. Y acá, dice él, fue una persecución política la que se hizo, porque se persiguió a personas de la derecha y no así de la izquierda cuando estaba en el gobierno Michelle Bachelet, y también podríamos decir, personas de su confianza al interior del Servicio de Impuestos Internos, que finalmente son las personas que van ingresando estas querellas. Así que también tenemos la respuesta de la Fiscalía a este aplastante veredicto absolutorio que le tiró bastantes críticas al ente persecutor. ¿Cómo respondieron y cómo se defendieron de estas acusaciones? Bueno, lo escuchamos a continuación. No, yo no hablaría de una derrota para la Fiscalía y en particular para la Fiscalía Regional de Valparaíso. Esto termina un capítulo con el deber cumplido. Nosotros desarrollamos una investigación seria, responsable, con una mirada objetiva. ¿Qué interés podría tener el Ministerio Público en retardar la llegada del juicio oral y la realización de esta etapa para la persecución? Eso, como le explicaba, desde el momento en que se presentó la acusación, lo único que hemos hecho es instar por llevarla adelante. Ellos incidentaron que les entregáramos nuevamente copias, que foliáramos las copias, señalaron que los documentos tributarios no se había probado su falsedad. Decenas de testigos declararon en juicio señalando que no prestaron los servicios. No comprendemos cómo el tribunal puede haber arribado a esa conclusión. Bueno, Matilde, son parte de las reacciones que se generaron al término de esta audiencia donde se dio lectura al veredicto. Para esperar el fallo tendremos que esperar cerca de un año. El 5 de agosto está fijada la audiencia donde se dará a conocer finalmente el fallo absolutorio, con también el voto disidente, y también un punto bastante relevante donde me gustaría detener, si va a haber condena en costas. ¿Y por qué es muy importante este punto? Solamente para ponerte un ejemplo, lo conversábamos en el tarde. En el caso Bomba 1, el Ministerio Público también perdió ese caso, el Bomba 1. Un juicio que se extendió por 7-8 meses. ¿Cuánto tuvo que pagar el Ministerio Público? 700 millones de pesos por un juicio que se desarrolló por 7-8 meses. Este se desarrolló 2 años con 8 meses. ¿Cuánto tendrá que pagar quien sea condenado en costas? Bueno, lo vamos a conocer el próximo agosto del 2026. Y claro, ¿y cuál va a ser la decisión? Porque esta decisión pudiera ser apelada, pero podría ser apelada. De acuerdo a lo que estamos viendo, los querellantes no pudieron llegar a demostrar que las pruebas eran condenatorias, por lo tanto es muy difícil que alguien vaya, y además que después de un caso de 10 después años. de un caso de 10 años, claro. Eso por una parte, y también hay que ver porque hace años atrás Pablo Longueira dijo que cuando fuera absuelto se iba a querellar contra los fiscales. Pero no creo que tenga deseos de volver a tribunales Pablo Longueira. Hoy día fue muy precoz para referirse a esos temas. Tratamos de sacarle esas respuestas tanto a Marco Enrique Sominami como también a Pablo Longueira, porque muchos decían, esto no va a quedar así, esto va a tener consecuencias, acá se vulneraron garantías y derechos, pero ninguno se atrevió a decir cuáles van a ser esas acciones. Claro. Pero muy probablemente en los próximos días podríamos tener novedades respecto a acciones, quizás incluso internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos podría ser una instancia. Bueno, eso lo veremos más adelante, cómo se defienden luego de esta persecución que ellos dicen haber sufrido durante estos últimos 10 años. Muy bien, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Uno de los casos más bullados de nuestra judicatura. Muchas gracias.